que ustedes nacieron, yo cogí vivir aquí, ustedes nacieron aquí. Entonces es una bendición el poder estar y ser parte de lo que el Señor quiere hacer a través de la vida de cada uno de nosotros en este país, para que podamos ser sal y luz en este mundo en el que estamos, especialmente viviendo en estos tiempos tan complejos. Entonces, hoy día vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Mateo en el capítulo 21. Vamos a seguir ahí en esa... Recién estamos ahí entrando a la última semana de la vida de Jesús. Entonces, estamos ahí en ese trayecto, martes, de la vida de Jesús antes de ir a la cruz, ¿ya? O lunes, depende de cómo lo vean. Pero estamos ahí en esa semana. Entonces, en el capítulo 21 vimos la entrada de Jesús a Jerusalén. Luego estuvimos mirando acerca de la limpieza del templo, y luego estuvimos mirando acerca de cómo el Señor va a buscar higos en la higuera y no encuentra, ahí la seca. Ahí es donde más o menos nos quedamos. Ahora, el asunto aquí, yo creo que siempre es importante cuando nosotros como iglesia tenemos la práctica de ir verso a verso y libro a libro, es mucho más fácil contextualizar. Porque a veces el hecho de no estar siguiendo un orden es muy fácil de sacar de contexto algo. Y eso es lo que ocurre. Generalmente, si usted enseña o se enfoca solamente en enseñar temáticamente, puede caer en ese riesgo de enfatizar algo que a lo mejor Dios no nos manda a enfatizar. Y generalmente tiene que ver con ciertos temas en particular. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de la oración y el propósito de la oración y la fe, ¿ya? Y lamentablemente a veces las personas toman un pasaje y lo sacan de contexto y comienzan a enseñar lo que ellos creen. Por eso siempre, yo digo, mantenernos siempre en el lenguaje bíblico, lo que la Biblia dice, lo que Jesús enseñó. Una cosa es lo que está en el Antiguo Testamento, que está bien, pero también tenemos que ver qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento, porque la revelación de Dios es progresiva. Había mayor revelación en cierto momento, sí. Los que tuvieron mayor revelación fueron los discípulos. Cuando muere el último discípulo que escuchó directamente de Jesús, todo eso todo eso lo transmitieron aquí, en estos textos. Y todo lo que nosotros ahora tenemos es lo que está aquí en la palabra de Dios. O sea, todo lo demás es caer en especulaciones. Parece que dijeron, Jesús hubiera hecho esto, probablemente los discípulos hubieran hecho aquello, pero siempre tenemos que llevar a que, no es lo que Jesús habría hecho, sino vamos a lo que Jesús hizo, vamos a lo que Jesús enseñó, vamos a lo que los discípulos hicieron, vamos a lo que los discípulos enseñaron. Entonces, cuando vamos por ese camino, vamos por tierra segura. Pero cuando tratamos de decir, a lo mejor hubiera hecho esto. ¿Se acuerdan esa frase famosa? ¿Qué haría Jesús? Y ahí usted abre una gama de especulaciones cuando tenemos que ir a la pregunta segura. ¿Qué hizo Jesús con respecto a ciertas cosas? ¿Qué enseñó Jesús con respecto a ciertas cosas? De ahí lo demás va a ir tomando luz. Entonces aquí, en esta porción del capítulo 21, fíjate, vamos a leer del versículo 18, vamos a ir a retomar. Como dije, esto es martes, ya probablemente. Y dice aquí, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto digo que si tuvieres fe y no dudares,
no solo haré esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Oremos, Señor, te pedimos que nos enseñes, nos hables por tu palabra, nos guíes por ella, queremos aprender, queremos vivir la vida, Señor, que tú quieres que vivamos en acuerdo a lo que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Gracias por cada uno de los que está acá en esta mañana. Y pedimos que tu Espíritu Santo traiga entendimiento, que ilumine nuestra mente para poder ver, Señor, esta revelación que tú nos has dejado en tu palabra, Señor, y aplicarla y vivirla en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, dice aquí que Jesús tuvo hambre. Y cuando Jesús tiene hambre, es como cualquiera de nosotros, va a buscar comida. Ahora fíjense que interesante, a veces nosotros siempre llevamos a Jesús como haciendo milagros. Pero fíjense, ningún milagro Jesús lo hace para su propio beneficio. Yo creo que eso ya nos da una lección importante de aprender. Porque siempre nosotros pedimos cosas para nosotros. Pero cuando Satanás le dice, convierte estas piedras en pan, ¿qué le dice Jesús? No solo de pan vive el hombre. Después que Jesús tuvo hambre, pudo haber hecho como multiplicó los panes y los peces. Y Jesús lo dice no por él, dice por la gente. Tengo compasión de la gente. Entonces, el Señor siempre está enfocado en los demás. Y aquí, en este punto, cuando Él tiene hambre en su humanidad, y está enseñando una lección. Y la lección aquí es que Él va al pueblo de Israel, y esto ustedes pueden repasar en el estudio que miramos la semana pasada. La referencia a la higuera es probablemente una clara descripción, así como se ve en las escrituras, a la nación de Israel. Fue a buscar fruto y no encontró. Solo apariencia, hipocresía, fingió. Y ahí miramos un par de lecciones, ¿se acuerdan? Repasándolas rápidamente, la primera lección tiene que ver con lo que dice el versículo 19 en su texto original que habla, dice que esta higuera estaba sola. La vida cristiana, primero que todo, no se puede vivir sola, no es un llanero solitario. No podemos decir que no necesitamos al cuerpo. Es como si esta mano le dijera al cuerpo, no necesito al cuerpo, voy a seguir moviéndome sola. No, nos necesitamos, es importante. ¿Para qué? Para estimularnos al amor. También miramos la lección que hay aquí acerca de la ilustración profética. Esta maldición que el Señor echó aquí sobre esta higuera está representando un juicio. Ahora, en la Biblia, y por eso es importante ir libro por libro, capítulo por capítulo, contexto por contexto. Porque eso nos ayuda a entender una claridad con respecto a lo que el Señor está diciendo. Y si usted va al contexto aquí, ninguno de nosotros hoy día está en maldición. Eso no cabe dentro del vocabulario creyente, del cristiano. Estábamos malditos, sí, claro. Pero no es porque alguien nos hubiera echado una maldición. ¿Por qué? Era porque estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces lo que vino a hacer el Señor aquí es sencillamente a darnos vida abundante y plena. Ya no estamos en esa condición. A los que han creído en Cristo Jesús, las cosas son hechas nuevas. Hemos pasado de la oscuridad, ¿verdad?, a la luz, al reino de Dios, dice Colosenses. Entonces aquí lo que está hablando el Señor específicamente es hacia la nación de Israel. La nación de Israel iba a recibir el justo juicio de Dios. ¿Y cuál era el juicio que ellos iban a recibir? 40 años después, el general Tito iba a entrar a Jerusalén y iba a destruir la ciudad y ellos iban a ser dispersos y enviados otra vez, vendidos como esclavos. E iban a estar así, girando por la vida por más de 2000 años. Pero el Señor prometió que los volvería a traer, Ezequiel 36. Y no solo prometió que los volvería a traer, sino que en Ezequiel 37 dice que iba a ser esta tierra fructífera otra vez. Y ya no serían tribus, serían una sola nación. Y eso es lo que usted ve ahora.
En 1948 el pueblo de Israel regresó. Es único caso en la historia de un grupo que haya vivido sin un lugar, sin una tierra, pero mantuvieron su lengua, mantuvieron su identidad y su religión donde estuvieron. Y cuando volvieron, obviamente, siguieron haciendo lo que ellos estaban haciendo. El problema de esto sí, que la Biblia dice en Romanos 11, que al pueblo de Israel ha entrado endurecimiento de corazón, es lo que está. Pero un día Dios va a tratar con ellos. Pero aquí el Señor está diciendo, vine a buscar por segunda vez algo y no lo encontré. Nada, no hay fruto. Pero ¿se acuerdan que les dije que pareciera ser que esta secada de la higuera, después de esto viene la limpieza del templo, mostrando toda la condición en la que el pueblo estaba? Entonces la lección profética se cumplió. Todavía Dios tiene un trato con Israel, sí, aunque usted y yo a veces no lo veamos o no lo creamos, o le creamos a los medios más que a la Biblia. Pero la Biblia dice que Jeremías 31, Jeremías 32, Jeremías 33, que dice mientras salga el sol, salga la luna. Hoy día hay sol afuera, ¿o no? Caliente, ¿verdad? Bueno, usted ve eso y usted dice lo que el Señor dice en su palabra. Yo mantendré mi pacto con Israel. Un día el Señor va a volver a tratar con ellos como nación. Hay judíos que son salvos, sí, independientemente, así como son chilenos salvos, costarricenses salvos, argentinos salvos, aunque ustedes no lo crean. Si hay argentinos salvos, sí. Ay, esto salió. Te quiero mucho, amigo, ya sabes. Pero el asunto es que Dios va a tratar con la nación otra vez. El tiempo de tribulaciones para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Y eso es lo que va a ocurrir todavía. Entonces, la lección personal es que el Señor siempre anda buscando fruto en la vida del creyente. Siempre que el Señor ve su vida, va a buscar fruto. ¿Acuerda que hablamos del fruto de su espíritu en Gálatas 5? El carácter. Ya el fruto es amor, es uno solo. Lo demás es el resultado de ese amor, un amor que produce gozo, un amor que produce paz, un amor que produce paciencia, un amor que produce benignidad. Todo lo que viene ahí, bondad, fidelidad. ¿Cuál amor? El amor ágape, Romanos 5:5, que ha sido derramado en nuestros corazones cuando creímos. Y eso habla de carácter, diferente al don. Los dones son servicio. El fruto es carácter. Los dones van a cesar, el carácter continúa por la eternidad. Vamos a seguir amando por toda la eternidad. Entonces, ese es lo que el Señor está buscando en nuestra vida y ese es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu, dice. No es algo que nosotros producimos. No es algo que viene con nosotros, como las habilidades, sino que es algo que viene a nuestra vida cuando creemos en Cristo Jesús y comienza a producirse. Frutos de labios, estuvimos hablando ahí, de acción de gracias. Fruto del Evangelio. ¿Cuál es el fruto más potente del Evangelio? Vidas transformadas. O sea, ¿cómo usted va a discutir contra una vida transformada por el poder del Evangelio? En el sentido, no hay evidencia. Ahí está la evidencia, sus vidas transformadas. Es como Pablo dice, todos ustedes son mis testigos, todos ustedes son el testimonio del Evangelio, sus vidas transformadas, el poder del Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio. Fíjense, la gente a veces piensa que el Evangelio es traernos paz, felicidad, prosperidad. No, lo que hace el Evangelio es darnos vida cuando nos arrepentimos y transformarnos, llevarnos a la imagen de Cristo Jesús. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol, porque es poder de Dios para el que cree, primeramente. Judío, gentil, no importa de dónde usted venga, no importa el grupo étnico, si usted cree en Jesús, Dios hace ese cambio en su vida. Transforma su vida cuando creemos en él. Es el fruto, el fruto.
en la vida del creyente, una vida transformada. También hablamos del fruto de la justicia. Tiene que ver con este amor que surge y que se ve reflejado en nuestro diario vivir, en nuestro accionar con los demás. Actuamos y vivimos justamente. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios, porque amamos a Dios. Ese es el resultado de eso. Cada acción, cada situación en nuestra vida es el resultado del amor de Dios. Cuando yo entiendo que Dios me amó primero, yo respondo a eso. Nada de esto es algo que usted debe a lo mejor coaccionar a la gente a hacer. Lo hacemos porque Él nos amó primero y entregó su vida por nosotros. Y ese es el ejemplo que el Señor nos dice. Por eso el apóstol Pedro dice que debemos caminar y andar en sus pisadas. Ahora fíjense, las pisadas en las que está hablando el apóstol Pedro, ahí en su carta, tiene que ver con sufrimiento, en el contexto en el que están. Ejemplo, nos dejó. Entonces, caminamos en amor, en justicia, vidas transformadas, el mayor resultado en nosotros, ¿ya? Y dice ahora aquí en el versículo 19, esta lección importante: nunca, jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, dice. En Marcos 11:13, que es el pasaje paralelo a este, dice: nadie vuelva a comer de tu fruto. O sea, ¿se acuerdan que hablamos de Juan 15? La vida que da fruto es la vida que permanece en Cristo. Esa es la que da fruto, no es la que grita más. No es la que levanta más las manos, no es la que conoce más la Biblia. Es la vida que permanece en Cristo. Y tiene que ver con comunión, tiene que ver con oración, tiene que ver, sí, con la palabra de Dios, pero esta palabra de Dios que nos lleva a vidas transformadas por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, nuestra vida no va a ser útil mientras permanezcamos alejados de Cristo. Mientras nosotros pensemos que es sencillamente porque tengo la Biblia abierta en el Salmo 91 en la casa, ya es. ¿Ha visto que hay algunos lugares que llegan y la Biblia abierta, Salmo 91? Bajo la sombra del Altísimo moraré y ya. O porque viene aquí, o porque va a otra iglesia. No, la verdadera vida en Cristo Jesús tiene que ver con vida obediente. Lo que hacemos cuando no estamos aquí. Lo que decimos cuando no estamos aquí. Lo que vemos cuando no estamos aquí. Ahí es donde realmente se ve la vida cristiana. La vida cristiana, aquí es fácil, aquí todos somos santos. Le pregunto, ¿hay aquí algún pecador? Como dijo Pablo primero. Salvado por la gracia de Dios. ¿Perfecto hay alguien aquí? No hay. Pero con la ayuda de Dios podemos caminar para ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Y ese resultado y esa prueba se ve afuera. Ahí. Ahí es donde realmente usted puede ver esa obra que Cristo está haciendo. En el carácter. Como decía un hombre, el carácter es lo que usted es cuando nadie lo ve. Lo que usted hace cuando nadie lo está mirando. Ahí es realmente donde se ven convicciones firmes. Fundamento firme en la palabra de Dios. Permanecer en Él, aferrarte a Él, ese es el punto. Entendamos esto, la fe y el fruto están conectados. No puede haber fruto si no hay fe. Y no va a haber fe mientras no conozcamos ni estemos conectados con Cristo. Ni conozcamos la palabra de Dios. Vean lo que dice aquí ahora en el versículo 20, y aquí nos marca el contexto. Y esto es importante para lo que viene. Viendo esto, los discípulos, vean, lo que el Señor va a decir y lo que el Señor está diciendo, se los está diciendo ¿a quién? ¿A quién? A los discípulos. Ahora, ¿qué es un discípulo? Porque ese es el punto. Jesús ya lo enseñó en Mateo 16. Jesús le dijo: ¿quieren ser mis discípulos? Tomen su cruz y síganme. O sea,
alguien que nunca va a tomar para sí algo. Alguien que nunca se va a aprovechar de la gran promesa que el Señor nos da en su palabra, sino que la va a usar sabiamente. Sabiamente. Entonces, fíjense aquí, los discípulos vienen y estaban maravillados cómo se secó enseguida la higuera. Estaban preocupados del cómo más que del por qué. Y eso no es nada nuevo, porque nosotros también a veces estamos más interesados en el cómo. ¿Cómo puedo llegar a ser más espiritual en 7 pasos? Más el por qué Dios a veces permite cosas en mi vida para hacerme madurar, para hacerme crecer. Entonces Dios va a responder estas 2 preguntas, sí las va a responder. Estas 2 inquietudes aquí. Entonces a veces uno dice, bueno, ¿por qué no estoy creciendo en Cristo Jesús? Yo creo que esa es la pregunta. ¿Por qué? Más que cómo puedo hacerlo. Y a veces usted se mide en su vida cristiana y usted dice, bueno, yo ya debería medir 10 metros como cristiano. ¿Y por qué esto todavía sigo ahí como niño? ¿Qué está pasando? Y eso tiene mucho que ver porque a veces tratamos de saltarnos. No hay un camino fácil para llegar a la madurez. No hay un camino en que usted dice, no, es un proceso en su vida. Y Dios trata con nosotros. Dios nos moldea y va tratando en nuestra vida. Entonces vea lo que va a hacer Jesús aquí. Jesús va a aprovechar esta oportunidad para hablar de fe y para hablar de oración. Para hablar de la verdadera, el verdadero fruto, cómo viene, cómo se produce. Entonces dice aquí, respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces ve, aquí el Señor está relacionando creer, tener fe, no dudar. Ese es el asunto. Ahora, no es que yo no crea que Dios pueda hacer algo y a lo mejor eso nos puede pasar a todos. El asunto a veces donde podemos estar luchando es no creer que Dios pueda hacer algo a favor mío. ¿Cómo Dios me va a ayudar en esto? ¿Cómo? No, Dios es suficiente. Pero el punto otra vez aquí es a quién el Señor está diciendo esto, a sus discípulos. Y lo que el Señor está usando aquí es esta alegoría de mover montaña, que era algo que los judíos entendían, una expresión del Antiguo Testamento. Y no es que va a mover la montaña y la va a tirar al mar. ¿Usted ve eso en la Biblia? No, no lo vemos. No vemos eso. Pero lo que sí vemos es que personas en las que están en ciertas circunstancias, Dios mueve los obstáculos para que ellos sigan, para que ellos avancen. No hay ningún obstáculo que Dios no pueda mover de nuestra vida, salvo que nosotros no queramos que se mueva. Porque Dios nunca va a hacer algo que vaya en contra de su voluntad, en contra de lo que Él. El problema es que nosotros queremos doblar y hacer doblar la voluntad de Dios. Pensamos que la oración es para eso. Es que yo tengo fe y esto va a ocurrir. No, no va a ocurrir. Porque Dios no se puede negar a sí mismo, ni nunca se va a ir en contra de lo que Él ya ha dicho en su palabra. Entonces no tratemos de acomodar nuestra vida en función de lo que yo creo que Dios puede hacer. No, primero ore. Y vamos a ver eso ahora aquí. ¿De qué manera, Señor, es tu voluntad? ¿Es su voluntad? Entonces, antes de orar así, vea primero si lo que usted está pidiendo está en acuerdo a lo que la Biblia dice. Había un hombre, ya por allá por 1800, que él siempre que oraba, antes de orar, por algo, él buscaba, ¿dónde está esa promesa en la palabra? Y si la encontraba, abría la Biblia y oraba, Señor, como dice tu palabra, y oraba en función de eso.
de eso. A veces nosotros no, oramos en función de lo que yo quiero, lo que yo creo. Fíjense aquí, la clave está en quién descansa nuestra fe. En el capítulo 11 de Marcos lo expresa de esta manera, esta misma porción, el verso 22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Entonces la clave aquí es fe en Dios. La fe solo es tan fuerte de acuerdo a el objeto en el que está depositada o en la persona en la que está depositada. Lamentablemente hoy día hay doctrinas en donde habla de que usted debe tener fe en su fe. Es que Dios tuvo fe, porque por la palabra de fe. ¿Dónde está eso? Dios constituyó el mundo. No, dice que nosotros creemos por fe que Dios constituyó lo que hizo por medio de su palabra. Porque si Dios necesita fe, entonces, ¿en quién? ¿Hay alguien más grande que Dios? Porque si Dios necesita fe, yo necesito fe en alguien más grande. Todos nosotros necesitamos fe en alguien más grande. Confiar en alguien. Confiar en la silla, en que no se va a romper. Necesitamos que el carro no se va a dañar. Bueno, imagínese usted a Dios. ¿En quién confío? Voy a poner mi fe en... No. Nosotros sí. Vea lo que dice Hebreos 11, que habla de la fe y nos da ahí, más que una definición, más bien nos muestra aquí lo que la fe hace. Versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos dice, es pues la fe, la certeza. La palabra certeza aquí es seguridad. Y la idea aquí es colocar debajo, poner un fundamento, pararse debajo, donde hay una base donde usted está fundamentado. Toda casa necesita un buen fundamento. Toda vida creyente, cristiana, necesita un buen fundamento. Y no hay otro fundamento que no es el de Cristo. Es Cristo. Entonces dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, la comprobación por prueba. Significa evidencia. Es pues la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí el punto con la fe tiene que ver con esto. Primero, creer que Dios cumple su palabra. Dios no es como nosotros. No, sí, llego a las 6. No llego. Aquí ninguno de ustedes ha hecho eso, pero... No, sí, yo voy. No, Dios no es así. Dios cumple su palabra. Y más aún, Dios cumple su palabra, aunque usted no vea ninguna evidencia en el momento en que esa palabra ha sido dada. Es como cuando Dios le dice a Abraham, y tendrás un hijo. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años pasaron de esa promesa? Casi 24 años. Nosotros queremos que sea así, ¿verdad? Señor, oro y cuando me levante ahí que esté el Ferrari en la puerta. Nada. ¿Por qué? Porque a veces pensamos en eso. Pensamos que Dios es ese genio, que le frotamos y que lo manipulamos. No es así. Todo lo que tengo es la promesa de Dios. Pero si usted tiene la promesa de Dios, no necesita más. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Eso me da descanso. Diferente si yo le doy una promesa a usted. Ahora, ¿dónde están las promesas de Dios? Aquí en su palabra. Sí, yo sé, a nosotros a veces nos gusta que alguien nos diga, a ver, te voy a darte una palabra profética. Pero no hay palabra más segura que esta. Y otra vez, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad está aquí. Ahora sí, Dios nos puede dar y nos puede dar guía en nuestra vida.
dirección en nuestra vida. Mostrarnos lo que está mal. Sí, lo puede hacer. Pero usted puede descansar en lo que el Señor ha dejado en su palabra. Una fe genuina espera que Dios obre, simplemente porque Él dijo que lo haría. Yo no pido nada. Señor, dame una señal. Envíame una señal, Señor. No, el Señor lo dijo en su palabra y yo espero. Y confío en Él. Entonces aquí el Señor no es que está dando un cheque en blanco a los discípulos ni a nosotros. No, aquí el Señor no está hablando de eso, sino que una promesa increíble. Eso es lo que el Señor está haciendo. Una promesa increíble. Lamentablemente este pasaje ha sido mal usado, así como el de Marcos. Han sido mal usados. Enfatizan esta idea de tener fe en la fe. Ellos dicen, esta teología dice que si usted tiene suficiente fe, puede frotar la lámpara mágica y el genio Dios aparecerá y le dará su casa en Hawái cuando usted quiera. Eso es lo que ellos enseñan. Pídale lo que quiera a Dios. Visualícelo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde están esos conceptos bíblicos? ¿Son bíblicos? ¿O son solamente palabras, así como estuvimos mirando las doctrinas de hombres aquí? Visualícelo, reclámelo, recíbalo. Suena lógico, ¿verdad? Y suena como, ay, sí, yo quiero eso. Pero ¿dónde está eso? Lo vemos en la vida de los discípulos, lo vemos en la vida de Jesús, lo vemos enseñado en las cartas. Y otra vez, dentro del contexto de toda la Biblia, no lo vemos. De pronto habrá un versículo fuera de contexto, que es a veces lo más probable. Lamentablemente, hoy día se escriben libros con palabras que no están en la Biblia. Y la gente los compra. Ahí está. Conceptos, ideas que no vienen de la palabra de Dios. Personas que creen, lamentablemente, ciegamente a lo que estas personas, estos predicadores, lamentables, enseñan acerca de estas falsas doctrinas. Una salud. Confiese la salud. Confiese la riqueza. Y se le va a convertir en realidad. Cuando lee usted la Biblia, usted lo que ve es totalmente diferente. Si usted lee el salón, hay un salón de la fama en la Biblia. ¿Sabe cuál es ese? Hebreos 11. Y vea a los hombres, cómo sufrieron, cómo fueron perseguidos. El mismo Jesús dice, yo no tengo ni siquiera dónde poner mi cabeza. Entonces algunos dicen, no, es que justo ahí en ese lugar no había un hotel Hyatt como hay ahora en Jerusalén. No. Vidas simples, deseos sencillos. Pero como el hombre es avaro y codicioso, cuando a usted le dice, si usted siembra 100 y le van a darle 10,000, eso es lo que quiero. Dios me dio ese carro ahí. Mentira, Dios no se lo dio. Porque si Dios se lo dio, bueno, ¿por qué le pide dinero a la gente? Cuando Dios guía, Dios provee. Y sí, Dios usa a las personas, pero sí, también no quiere que ninguno de sus siervos se conviertan en mendigos, limosneando el dinero. El pensamiento positivo, que también es muy común hoy en día, intenta que el hombre vea las cosas como el hombre en vez de verlas como Dios las ve, que es lo que realmente importa. Y cuando esto pasa, eso es simplemente humanismo. Es simplemente humanismo. Y el problema para nosotros los cristianos es que nos enfocamos demasiado en lo que es positivo y negativo. No lo diga porque es negativo. Si usted revisa la Biblia, realmente, honestamente,
se va a encontrar que es más... Pero si no quiere que diga esto, dígame, no lo digo. Momento, se fue la luz. ¿Pero me escuchan? Sí. Entonces, fíjense que aquí, lamentablemente, la iglesia cree que por pensar positivamente se van a dar las cosas. Pensemos positivamente que llegue la luz. A ver qué va a pasar. Va a llegar la luz, va a llegar la luz, va a llegar la luz. Va a llegar la luz. También pensemos negativamente, ay, es que lo dijo y por eso me pasó esto. No, vea, la Biblia es enfática. La Biblia tiene claro hacia dónde debemos ir. ¿Y qué es lo que la Biblia enseña? Lo que es verdadero y lo que es falso. No lo que es positivo y lo que es negativo. Eso es la electricidad. Ahora se cayó un positivo, un negativo, un falso, un neutro, ahora se cayó. Pero la Biblia habla de énfasis, lo que es bíblico y lo que no es. Y ahí es donde usted y yo necesitamos conocer las Escrituras. Lamentablemente, la gran mayoría de estas personas que enseñan estas doctrinas, lo que siempre le van a decir a la gente es que usted tiene que sembrar, usted tiene que dar, para que se le haga, es como se le cumpla el... ¿Ya? Como los católicos, ¿no? Pero no es así, no es una maldad. Fíjate, Dios dice, el que quiera venir por de mí, niéguese a sí mismo. Eso es lo que Dios nos pide. ¿Qué pide? Que Él sea el Señor de nuestra vida. Y cuando el Señor es el Señor de nuestra vida, Dios tiene todo lo demás. Y nadie necesita coaccionarlo a usted a hacerlo. O dar, o hacer esto, o hacer aquello. Eso sale. ¿Se acuerdan lo que pasó en el libro de Hechos? Dice que la gente traía, los discípulos no estaban pidiendo nada, pero la gente venía porque había una necesidad y traía las cosas. Vendían sus propiedades. Así también había hipócritas, como Ananías y Zafira, que querían mostrar una entrega total y absoluta, cuando en realidad no era así. Entonces, lamentablemente, la gente siempre cae en eso. Todo esto se usa para trasquilar al rebaño. Necesitamos una propiedad. ¿Cuántos anotan? No debiera ver eso. ¿Por qué? Porque si realmente el Espíritu de Dios está tocando su corazón, usted mismo debería rendirse a Dios. Rendirse a Dios. O sea, a nadie se debería andar cobrando una cuota. ¿Por qué? Tampoco, si usted quiere ofrendar, ofrende. Si no quiere ofrendar, bueno, es usted y el Señor. Pero Dios no va a dejar su obra, porque es suyo. Entonces, aquí, lo que estas personas enseñan no es el Evangelio de Dios. Vean lo que dijo un hombre, y me impactó mucho, porque yo creo que es una realidad. Dice este hombre sobre Estados Unidos, que es una realidad del cristianismo, hoy día hemos americanizado el Evangelio o espiritualizado el sueño americano. El cristianismo se ha vuelto consumista. Tenemos un evangelio invertido, donde no seguimos a Jesús, sino que lo invitamos a seguirnos en la búsqueda de nuestros deseos, esperanza y sueños. ¿Ha escuchado a sus hijas sus sueños? Siga su corazón. Siga a Cristo. Siga a Cristo. Obedezca a Cristo. Y en la obediencia está la ganancia. Siempre. Siempre que obedecemos al Señor, va a haber ganancia. Vean lo que dice Santiago 4:3. Pedid, y esta es la razón del por qué pasa esto, por lo que hemos visto antes. Pedid y no recibid. ¿Por qué? Porque pedid mal. ¿Y para qué pide? Para quitar en vuestros deleites. Esto es lo que produce la fe en la fe, centrada en uno mismo y no en Dios. Creen erróneamente que
que la oración es una forma de hacer que Dios haga las cosas que queremos. Es lo que ellos piensan. Creen erróneamente que cuando oramos, Dios tiene que cumplir nuestros deseos. Esa nunca fue la intención de la oración. El propósito de la oración es que unamos manos a Dios para lograr sus propósitos en la tierra y lograr lo que sin la oración no se hubiera podido lograr. Ese es el propósito. Esa es la razón. Ah, volvió. Pensamos todo positivamente. Bien. Voy a que esto se convierta en Coca-Cola. Pensamos bíblicamente. Y eso es muy importante. No como el mundo. No como el mundo. Entonces, el propósito de la oración es que unamos manos con Dios para lograr sus propósitos en la tierra y lograr lo que sin la oración no se hubiera podido lograr. La iglesia avanza de rodillas. Tenemos muchas estrategias. A veces la iglesia tiene demasiados recursos, pero no ora. ¿Por qué? Porque lo tiene todo. Hay iglesias que uno dice son gigantes, 17, 20 mil, 25 mil personas, wow. Pero recuerden una cosa, aquí podemos haber 100, 120, pero siempre afuera van a haber más. No hay ninguna iglesia que pueda decir, lo logramos. Cuando el objetivo es solamente tener un edificio, entonces bueno, está bien. Pero el verdadero propósito de la iglesia es glorificar a Dios, instruir a los santos para la obra del ministerio y alcanzar a aquellos que no están siendo alcanzados en ese orden, no al revés. Y lo que la iglesia debe hacer es eso. Cuando ora, lo que está haciendo es, cuando usted ora, muestra sumisión. Cuando usted ora, muestra dependencia. Cuando no oramos, mostramos rebeldía. Pensamos que nosotros lo sabemos. Fe es apoyarse firmemente. Fe es apoyar todo su peso y confianza. Fe es entregarse a usted mismo por completo. ¿En quién? En Dios. Esa es la fe en Dios. La fe en Dios siempre dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vea lo que dice, vamos a terminar leyendo ahí en Primera de Juan. Capítulo 5. Y no me malentienda, no estoy diciendo que usted no puede orar, no estoy diciendo que usted no puede pedir, no estoy diciendo que Dios no puede traer milagros, porque sí, pero el enfoque. Y vea lo que dice aquí Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos. Primero, cuando oramos, tenemos que tener confianza. Primero, ¿en quién? En Dios. Entonces, cuando oramos, no es para que me escuchen los que están al lado, que está bien. Es Él. Estoy orando a Él, a Dios. No quiero que la gente vea mi elocuencia al orar, o escuche mi elocuencia. Uy, mira qué palabra. No, confiamos en Dios. Y la confianza en Dios y la confianza entre nosotros puede solamente salir de una relación con Dios. Así como nosotros nos relacionamos, nos conocemos y vamos entrando y nos reímos. En un principio, sí, buenos días, se van, buenos días. Ya nos vamos conociendo, vamos a los retiros, nos reímos. Yo los escucho roncar, ustedes me escuchan roncar y ya nos conocemos. Los retiros. Y va existiendo esta relación. La confianza del creyente se basa en eso, en la relación profunda que tiene con Dios. Se basa en el amor de Dios. Recuerden, Dios es amor. Él nos ama. No ponga duda nunca eso. Ay, pero será. No, Dios nos ama. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad,
Él nos oye. Ve, aquí hay un compromiso y el compromiso es con la voluntad de Dios. Fíjate, aquí está diciendo el autor que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, ¿qué quiere decir esto? Primero, que usted y yo podemos conocer la voluntad de Dios. O sea, es importante que conozcamos la voluntad de Dios. Es como Daniel en el capítulo 9 del libro de Daniel. Sabiendo que ya habían pasado los 70 años, bueno, ya es tiempo de que volvamos. Y comenzó a orar en función de eso. Y Dios le mostró lo que iba a pasar. Entonces, confiamos, tenemos confianza en Dios, también tenemos un compromiso por conocer la voluntad de Dios. Pero necesitamos desear conocer la voluntad de Dios. El creyente a veces no quiere conocer la voluntad de Dios, va en contra de la voluntad de Dios. Lamentablemente es así. Daniel dice que oró por 3 semanas, ayunó, se sentó en silicio y todo eso. Yo no estoy diciendo que usted haga eso, pero debemos esforzarnos. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Si hay algo que a lo mejor usted dice, ay, no lo encuentro en la Biblia, bueno, ore, Señor, guíame, muéstrame tu voluntad. Pero recuerde, nunca Dios va a hacer algo, va a permitir algo o va a darnos algo que nos vaya a traer daño a nuestra vida. Por muy lindo que parezca. Nunca. Dios siempre va a cubrir necesidades, no deseos. Porque Dios no es un genio. Deseos. Las necesidades. Y sí, nos podemos dar un gustito. Pues, Dios lo puede hacer. Pero Dios siempre va a dar lo que usted ocupa, lo que usted necesita. Y si usted conoce la voluntad de Dios cuando ora, porque esto es cuando estamos orando. ¿Qué va a implicar aquí? Que usted quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora, si usted no hace la voluntad de Dios, ya el problema es de rebeldía. Entonces, nuestro compromiso con la oración no es una herramienta para que se haga mi voluntad. Acuérdense lo que el Señor nos enseñó ahí en Mateo 6, el modelo de la oración. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra, así como en el cielo. Señor, haz tu voluntad. Pero primero, para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra y luego allá en el cielo, primero tiene que empezar haciéndose la voluntad de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Es de ahí en donde parte el asunto. Nuestro compromiso con la oración no debe ser una vía para obtener bienes o enriquecernos. Y no estoy diciendo que usted no puede pedir porque tiene una necesidad, puede pedir. Y nosotros hemos visto la mano de Dios en eso, para cubrir una necesidad. Pero a veces la gente lo que falta es contentamiento en su vida. ¿Estamos agradecidos con lo que tenemos ahorita? ¿O somos amargados porque nos gustaría tener lo que el otro tiene? Contentamiento. El mundo busca eso, dijo Jesús en Mateo 6. Nosotros buscamos agradar a Dios. Y Dios nunca nos va a dejar. No estoy diciendo, ay, los cristianos tienen que ir a vivir bajo el puente. No estoy diciendo eso. Pero si usted tiene ahora, bueno, ¿está contento con lo que tiene? ¿O quiere más? ¿Cuándo va a ser suficiente? 1.000.000 más, decía. 1.000.000 más, 1.000.000 más. No, cuando logre tener esto, mentira, porque cuando llega a tener eso, ¿qué quiere? Algo más. Algo más. Yo ya no me conformo con la casa. Ya no me conformo con los muebles. Los cambios, muebles nuevos. Uy, no, y ahora compré muebles muy grandes. ¿Qué necesito? Una casa más grande. No. Oramos conforme a su voluntad. Nuestro compromiso con la oración no debe ser considerar una forma de persuadir a Dios para que cambie de opinión. Acuérdense, Jesús dijo, no por sus palabrerías van a ser escuchados. Aquí. Jesús es el mejor ejemplo de esto. En el Getsemaní. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y cuando usted no sabe cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, verso 26. Él intercede. Y sabes que aquí la voluntad y el tiempo de Dios son diferentes a los nuestros. Siempre. Entonces, el Espíritu intercede por nosotros. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Responde a nuestras oraciones. Siempre que usted ore, debe orar con la perspectiva de que Dios va a contestar su oración. Porque no depende de mí, depende de Él. Claro, si depende de mí, probablemente la oración no va a ser contestada. Pero no depende de mí, depende de Él. Y Él es supremamente poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos. De lo que nosotros creemos que Él puede hacer. Recuerde, el trono de Dios está abierto para todos nosotros a través de Cristo Jesús. Venid confiadamente al trono de la gracia. Todos podemos ir aquí. Un hombre dice que la oración es como un cheque que debe ser refrendado por dos partes. Bueno, los más jóvenes a lo mejor nunca han visto un cheque, pero antes era así. ¿Ya? Y necesitaba usted que dos personas lo firmaran. Ahora, firmo el cheque y lo envío al cielo. Si Jesucristo también lo firma, no importa cuán grande sea la suma que usted puso en ese cheque, será honrado. Porque Dios lo firmó de vuelta. Es lo mismo en la oración. Oramos, Señor, y decimos, Señor, haga tu voluntad. Entonces, si decimos que el Señor haga su voluntad, esperemos que el Señor haga su voluntad, esperemos que responda. Y persista en la oración. Persista en la oración. Entréguese por completo a Dios, su misión completa a Dios. En todo. Como creyentes, necesitamos entender esto. Hay un grupo, y con esto termino, un grupo de misioneros, por ahí por 1700, 1800, esto lo comenté a los estudiantes de la escuela bíblica, que se llamaban los misioneros de un solo camino. Usted lo puede ver ahí, googlear, misionero de un solo camino. El pastor está bateando, no búsquelo, ahí está. Y vea qué interesante, estas personas, cuando salían al campo misionero, compraban solo boleto de ida. Se despedían de toda su familia. La maleta que usaban para llevar sus cosas era un ataúd. Porque su compromiso era, vamos a morir donde vamos. A morir donde vamos. Y uno de estos misioneros se fue ahí a estas islas, ahí en el Pacífico Sur, donde existían esos cazadores de cabeza. Y la referencia que se tenía en ese tiempo es que cada misionero que iba ahí moría. Cada misionero que llegaba a este lugar iba a morir. Pero este hombre, de apellido Mirnet, fue a este lugar y no tenía miedo por su vida. ¿Por qué? Porque él ya había muerto para Cristo. Es lo que dijo, yo voy, estoy muerto en Cristo, soy nueva criatura. Llegó ahí, ¿qué pasó? No se lo comieron. Duró 35 años ahí. Murió ahí. Y este fue el epitafio que pusieron en su lápida ahí, porque ahí lo sepultaron. Ahí lo sepultaron. Y esto es lo que pusieron estos indígenas acerca de él. Cuando llegó, no había luz. Cuando se fue, no había oscuridad. Compromiso. Confió en Dios. La fe se deposita completa, no casi. La fe descansa en que Él es suficiente para sostenerte. Yo sé, a lo mejor a ninguno de nosotros Dios nos va a mandar a morir. Pero sí a todos nosotros nos ha llamado a morir a nosotros mismos para vivir para Cristo. Y eso es el paso que tenemos que dar en este mundo. Morir a nosotros y vivir para Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Señor, no quiere que usted y yo estemos sin hacer nada. Recuerda, Él siempre viene a buscar fruto en nuestra vida.
frutos que salen de esta relación profunda con Dios. No es algo que forzamos. No sé si me entienden. Yo no me esfuerzo, yo no le digo al árbol mandarina, dame mandarina todos los días. Mandarina, no van a salir. Voy a la feria, mejor yo las compro porque van a salir. ¿Qué hace? Usted le echa agüita, le echa adobo, ahí esto como hacen para eso, lo abona y todo lo demás. ¿Y qué más produce? El sol. Y eso tarde o temprano va a dar fruto. Y no va a dar ningún fruto que no sea para el cual fue diseñado. Si es manzana, va a dar manzana. Bueno, nosotros como cristianos no vamos a dar ningún fruto para el cual no hemos sido diseñados. El fruto que Dios quiere ver en nuestra vida, en todos nosotros, es amor. En esto conocerán que son mis discípulos, que se amen con ese amor entrañable, como el Señor nos amó, que entregó su vida por nosotros. Y eso es la vida cristiana. Y el resultado, bueno, usted lo ve. La iglesia hasta el día de hoy sigue y va a seguir. Y no hablo de esta, hablo de la iglesia en el mundo. Terribles cosas pasan en el mundo y terribles cosas van a seguir pasando. Pero usted debe estar firme en la roca que es Cristo, para que no sea conmovido, para que permanezca firme, para que siga siendo luz. Así como este joven que murió, joven digo yo, podría haber sido mi hijo, 31 años tenía, Charlie Kirk. Pero murió, como dirían, con las botas puestas, haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. ¿Se imaginan? Yo no digo que todos tenemos que morir. Voy a morir detrás del púlpito. Yo no sé dónde voy a morir. Lo importante es que el día que me toque morir, partir de este mundo, el Señor pueda decir, buen siervo fiel. En lo poco ha sido fiel. Dios no pide cantidad, Dios pide fidelidad. Fidelidad a Él, a su palabra, al llamado de Dios. Oremos. Gracias. Te damos esta mañana, Señor, por tu amor y agradecerte. Oramos, Señor, sabiendo que tú nos escuchas. Oramos, Señor, sabiendo de que tú eres supremamente poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros podemos pensar o ver que puedes hacer. Oramos sabiendo, Señor, que también tú tienes un propósito en nuestra vida, que tú lo vas cumpliendo. Que a veces permite, Señor, que en medio de las situaciones difíciles podamos ver tu mano. Y como dice Pedro, Señor, queremos encomendar nuestras almas a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y en medio de las situaciones en las que cada uno puede estar viviendo en esta mañana, enfermedad, duelo, necesidades, aflicciones. Yo sé que tú eres suficiente, Señor, para eso. Y que tú puedes traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento a los corazones. Que tú puedes traer sanidad a la vida de los que están enfermos, consuelo a los que están en esta situación de dolor y sufrimiento. Oramos, Señor, en esta mañana, sabiendo, Señor, que tu voluntad, Señor, siempre es que vamos a ti en oración y esperemos en ti, Señor, lo que solo tú nos puedes dar. Nos prometiste esa paz, Señor, y oramos para que nos des paz. Prometiste, Señor, que tú ibas a edificar tu iglesia y oramos para que sigas edificando tu iglesia. Que la vas a guardar y que la vas, Señor, a presentar sin mancha delante del Padre. Oramos, Señor, para que así sea. Guárdanos, Señor, y ayúdanos
a ser esos testigos que tú quieres que seamos, Padre. Que caminemos, Señor, en obediencia a lo que tú nos has dejado en tu palabra. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz y suficiente para la vida de cada uno de nosotros. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo, porque lo necesitamos para vivir en este mundo, para ser testigos tuyos. Y no estamos orando por algo, Señor, que tú no nos has dicho que oremos, porque nos dijiste que pidiéramos, Señor. Y oramos, Señor, esta mañana para que nos llenes con tu Espíritu Santo y que nos ayudes, Señor, a ser esos testigos tuyos, Señor, con el poder y la autoridad que tú nos das, llevando el Evangelio, Señor. Porque eso es lo que este mundo necesita. A Cristo Jesús y su Evangelio. Ayúdanos, Señor, a que así sea. Que podamos, Señor, alcanzar esta ciudad para ti, Señor. Un testimonio real y genuino del Evangelio, Señor. Lo que tú realmente dices en tu palabra. Para que la gente pueda llegar a conocer, Señor y Salvador. El que nos ha salvado, nos ha perdonado y nos ha prometido una vida plena y abundante en ti. Gracias, Padre. Oramos. Sana, Señor, restaura y trae, Señor, convicción a los corazones. Te lo pedimos, Padre, y oramos, Señor, en el nombre de Jesús.